¿Habéis caído alguna vez en los brazos de Morfeo? ¿Os suena ese dicho? Hemos elegido a Morfeo, dios de la mitología griega, porque nos parece muy interesante y además uno de los menos conocidos. ¿Quién fue Morfeo? ¿Es Morfeo real o nos representa solo el mundo de los sueños? Adentrémonos en el mundo onírico, en el mundo de los sueños. Situemos a Morfeo en su genealogía. Por un lado tenemos a Caos, que tuvo a Erebo, dios de las oscuridades, y a Nix, diosa de la noche. Estos dos tuvieron a Tánatos, dios de la muerte, e Hipnos, dios de los sueños, que con Pasífea, diosa de las alucinaciones, tuvieron a 1000 oniros, entre los cuales destacamos a Morfeo, sueños en formas, Fóbetor en pesadillas y Fántaso en mundos inanimados. Hay otra versión que nos cuenta que Nix e Hipnos tuvieron a estos tres, a Morfeo, a Fóbetor, el de las pesadillas, y Fántaso, el mundo inanimado. Como hemos dicho antes, estos tres eran los oniros. Ya que no tenemos una genealogía muy clara y específica, hemos sacado algunas figuras en común que tenía Morfeo en ambas. Nix, la noche. Por otro lado estaba Hipnos, es decir, el dios de los sueños. Por otro lado tenemos a Erebo, dios de la oscuridad, que se relaciona de nuevo con noche y con los sueños. Y con Tánatos, que es el dios de la muerte. También lo relacionamos con Fóbetor, los sueños de las fobias, es decir, las pesadillas, y con animales. Y por otro lado tenemos a Fántaso, los sueños con figuras inanimadas, es decir, con vegetación. Por otro lado, relacionamos a Morfeo con Pasífea, diosa de las alucinaciones, a la que se le relaciona con muchas sustancias alucinógenas, como plantas que pueden ser las amapolas, que aparecerán en Morfeo. Vamos a contar el mito de Morfeo. Morfeo desempeña un papel importante en la historia de Ceice y Alcione. Esta estaba pensando continuamente en su marido, que se había ido en barco a una guerra. Sin embargo, este había caído en un naufragio y había muerto. Como ella se negaba a aceptar la realidad, Zeus mandó a Morfeo para parecerse en sueños a la mujer y que ésta entendiera que su marido estaba muerto, por lo que Morfeo se encargaría de revelarle la realidad. Mientras ésta dormía, el labor que tenía Morfeo era aparecerse en su sueño. Morfeo aparecía con alas, de manera que no hacía ruido y no despertaba a quien dormía, y además tocaba la frente para adentrarse en la mente de la persona. Tomó la forma del marido de la mujer y tomó la forma de muerto. Esta, tras caer en una gran depresión, aceptó la realidad y se dice que abrió sus ojos. Otro de los episodios por los que conocemos a Morfeo es porque en la antigua Grecia, Morfeo era conocido por aparecerse a las personas y revelarle secretos de los dioses, de manera que abría los ojos al pueblo y les adentraba en un mundo mucho más grande del que controlaban los dioses. Zeus, al enterarse de que podía perder el control y había gente enterándose de cosas que él no quería que supieran, enfadó y mandó a matar a Morfeo, por lo que podríamos decir que Zeus
son todas aquellas cosas que no nos permiten ver la realidad. Entonces, ¿qué sacamos de conclusión? Pues tenemos que analizar, por un lado, los símbolos de Morfeo. Por un lado están las alas, lo que hace a Morfeo que no se le oiga, por lo que podríamos decir que esto podría darle cierto rasgo de no realidad al ser algo que no se puede ver. Por otro lado, Morfeo aparecía también con amapolas, que se asocian con Pasífae ya que estas eran sustancias alucinógenas. Por otro lado, en la obra de Ovidio se describía la cueva de Morfeo como un lugar en el que apenas había luz, por lo que él tuvo la necesidad de desarrollar capacidades para sobrevivir en la oscuridad. Por otro lado, Morfé en la antigua Grecia significaba forma, por lo que esto nos puede decir que la forma era la realidad, entonces Morfeo nos revelaba. Morfeo, además, nos deja muchas preguntas que nos planteamos, como por ejemplo si nos controla o nos lidera. Además, las alas están relacionadas con otras culturas. Por ejemplo, muchas culturas conocen el atrapasueños y estos tienen plumas cayendo. El atrapasueños deja un círculo en el medio para dejar pasar las pesadillas. Por otro lado, su relación con las alucinaciones nos hace preguntarnos si es una realidad o si es un engaño. También nos podemos preguntar si Morfeo nos curaba o era precisamente la enfermedad. Y por último, otra de las preguntas que nos planteamos es si nos desnuda el alma o, sin embargo, nos disfraza y nos envuelve en una mentira. Estas preguntas no siempre tienen respuestas, pero os vamos a plantear algunas que hemos encontrado. Por un lado, Homero y Hesíodo pensaban que lo que nos aportaba Morfeo era la curación, es decir, la verdad y todo aquello que nos liberaba, por lo que soñar era esencial para nosotros. Por otro lado, Aristóteles, que seguía la ética y la creencia de Zeus, pensaba que lo que nos contaba Morfeo era la enfermedad. Obviamente, Aristóteles estaba del lado de los dioses, ya que querían controlar toda nuestra mente. Otras culturas han dado otras respuestas para esta misma pregunta. Por ejemplo, algunos han planteado los sueños como una prohibición. Muchas de ellas han pensado que soñar era pecado. Otras, por ejemplo, le han dado mucha importancia a los sueños como forma de liberación y de realización del alma. Nosotras nos hemos cuestionado si Morfeo nos libera o nos controla, pero no todo aquello que nos libera es lo que nos controla. Como conclusiones sacamos una, sobre todo la importancia que tenían los sueños en la antigua Grecia, ya que al no tener muchos conocimientos sobre la realidad, acudían a aquello que ellos sí consideraban real. Por otro lado, pensamos que Morfeo nos aporta la expresión, ya que nos libera de los límites que nos pone el subconsciente. También tiene un lado de rebeldía, es decir, de aquello que quiere romper con los dogmas, por lo que lo asociamos también con la Ilustración, ya que buscaba crear una revolución en el pueblo para despertarlo del absolutismo. Morfeo también representa el amor al conocer, por lo que lo asociamos con la filosofía, que se sale de todo aquello que podemos imaginar. Morfeo se sale de todo aquello que podemos analizar y conocer. Finalmente, el objetivo que teníamos con este trabajo era levantar vuestra mente y haceros preguntar las cosas que siempre habéis dado por hecho, es decir, cuestionaros todo lo que hay alrededor de vosotros. El verdadero conocimiento no es aquel que siempre nos proporciona respuestas, sino aquel que siempre nos hace cuestionarnos. Por ejemplo, esto es un claro
Esto se ve claramente en los medios de hoy en día, como eran los dioses en la antigua Grecia, que pensábamos que nos aportaban conocimiento y nos hacían conocer la realidad, cuando en realidad recortaban y acortaban mucho ese conocimiento que nos daban. Es decir, manipulaban lo que nosotros creíamos saber. Por lo que no siempre os dejéis influir por lo que el resto os va a contar, por lo que vuestros profesores os van a contar, por lo que vuestros padres os van a contar, por lo que los políticos digan. También fiaros de vosotros mismos, de vuestro propio Morfeo que lleváis dentro y de vuestra propia imaginación que siempre os va a liberar y que nunca va a estar limitada por el subconsciente y por los dogmas y las reglas que os ponga el mundo de fuera.